Hay un centavo de Lincoln que no es como los demás. Tiene un error tan raro que los coleccionistas pagan cifras de 7 dígitos por él. En los próximos segundos, te enseño exactamente qué buscar en tus monedas. Aquí tienes el guión completo, meticulosamente estructurado en 3 actos. Para un vídeo sin rostro sobre el centavo Lincoln de 1960 está diseñado para ser narrado. Con un tono autoritario, cinematográfico y basado en la psicología del coleccionista. En el bullicioso mundo de las transacciones diarias, en el fondo de un bolsillo o en el interior de un frasco de vidrio olvidado en la despensa, yace un secreto. Un secreto que la gran mayoría de la población, los gastadores, pasan por alto con desdén. Cada día, millones de personas se deshacen de estos discos de cobre sin saber que, en sus manos, podrían haber tenido la llave para cambiar su destino financiero. Hablemos de la psicología del dinero. Existen 2 tipos de personas en este mundo, el gastador y el coleccionista. El gastador ve una moneda y solo ve su valor nominal, un instrumento para obtener un café o completar el cambio para un billete. El coleccionista, en cambio, ve historia, ve arte, ve potencial. Ve la diferencia entre un simple centavo y un billete de primera clase a la riqueza. Hoy, te voy a contar la historia de una moneda que encarna esta dualidad a la perfección. El centavo Lincoln de 1960 de un centavo que, para el ojo inexperto, es idéntico a los 1000 millones que han circulado. Pero para el ojo entrenado, es un fantasma. Una aparición numismática que podría valer hasta $250,000. La pregunta es, ¿tú eres un gastador o un coleccionista? Detente un momento. Sí, ahora mismo. Piensa en el cambio suelto que tienes en tu coche, en tu escritorio o en esa vieja lata de café. ¿Cuántas veces has mirado realmente la fecha de esas monedas? La respuesta, para la mayoría, es nunca. Y es precisamente esa indiferencia la que ha permitido que tesoros como el de hoy pasen desapercibidos durante décadas. No se trata de buscar una aguja en un pajar, se trata de saber reconocer que el pajar en sí mismo puede estar hecho de oro. Hoy no estamos hablando de cualquier moneda. Estamos hablando de la joya de la corona de los errores de la Casa de la Moneda de Denver. Una moneda que, cuando apareció, fue tan sutilmente diferente que la propia Casa de la Moneda tardó en reconocer su propio error. El centavo Lincoln de 1960 de fecha pequeña no es solo una rareza. Es un monumento a un fallo mecánico que se convirtió en una oportunidad dorada. Es la historia de cómo un pequeño detalle, invisible para el profano, puede desencadenar una tormenta perfecta de valor en el mercado del coleccionismo. ¿Estás listo para descubrir si tienes un billete de lotería en tu bolsillo? Para entender la magnitud de este tesoro, tenemos que viajar en el tiempo hasta 1960. Era el amanecer de una nueva era para el centavo Lincoln. El anverso, con el icónico retrato de Lincoln de Victor David Brenner, seguía siendo el mismo, pero el reverso ya había cambiado en 1959, reemplazando las clásicas espigas de trigo por el majestuoso memorial de Lincoln, diseñado por Frank Gasparro. En este contexto de cambio, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó la producción del nuevo centavo. Todo comenzó con un problema de producción. Las primeras matrices, o troqueles, creadas para 1960 tenían una fecha pequeña. Los dígitos eran esbeltos y elegantes, pero el cero era tan pequeño que se llenaba de metal durante la acuñación, haciendo que la fecha fuera ilegible. La solución de la Casa de la Moneda fue sencilla: agrandar la fecha. A mediados de año, las prensas comenzaron a producir la fecha grande, un diseño más robusto y fácil de leer. Los coleccionistas notaron inmediatamente el cambio y empezaron a buscar las fechas pequeñas, que eran más escasas. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante y compleja, como un buen thriller de misterio. En el proceso de endurecimiento de los troqueles, estos se calientan y se golpean repetidamente con un cubo maestro para grabar el diseño. En algún momento de 1960, en la ceca de Denver, se utilizaron simultáneamente cubos de fecha pequeña y fecha grande. El resultado fue un error catastrófico y hermoso: troqueles que recibieron la impresión de una fecha encima de otra. Nació el Small Date over Large Date. Imagina la escena. Un trabajador de la ceca, probablemente con prisas, coloca un troquel que ya había sido grabado parcialmente con la fecha grande bajo el cubo de la fecha pequeña. El resultado es un fantasma numismático. Si miras con atención,
Con una lupa de 10 aumentos, verás el contorno fantasmal de un 9 y un 0, más grandes y gruesos acechando debajo de los dígitos más pequeños y delgados. Es como una huella dactilar espectral grabada en el metal. La clave para identificar este error está en el 9 de la fecha. En la fecha grande, el 9 es más alto y se eleva por encima del 1. En la fecha pequeña, ambos dígitos están casi a la misma altura. Pero la ceca de Denver no se detuvo ahí. Como si un solo error no fuera suficiente, también se produjo un fenómeno conocido como Repunched Mint Mark, marca de ceca vuelta a punzonar. La DED de Denver, que se aplicaba a mano con un punzón, fue golpeada varias veces en el mismo lugar. Esto creó una DED doble o incluso triple. El ejemplo más espectacular es el 1960 de barra diagonal D, donde se pueden ver hasta 3 impresiones de la DED superpuestas, con una DED fantasma acechando justo encima de la principal. Los expertos han catalogado meticulosamente estas variedades, como la WRPM 019 o la RPM 20, convirtiéndolas en objetos de deseo para los cazadores de errores. Estos errores no son simples rarezas, son el santo grial de los errores de acuñación. Son la combinación perfecta de sobrefecha y marca de ceca repuntuada, un fenómeno que los numismáticos llaman un de barra diagonal de O verde. Es la evidencia física de un fallo en la cadena de producción, un instante congelado en el tiempo que convierte un centavo común en una pieza de museo. Ahora, llegamos al momento que estabas esperando. ¿Cuánto vale este fantasma de la Casa de la Moneda? La respuesta te dejará sin aliento. Mientras que un centavo de 1960 de común apenas vale un par de centavos, la combinación de la fecha pequeña sobre fecha grande y la D sobre D en condiciones de mint state, sin circular, es una de las monedas más codiciadas del siglo. Si encontraras un ejemplar en una calidad excepcional, de grado MS65 o superior, el valor se dispara. Los precios de mercado para estas joyas han superado con creces los 945,000 dólares en subastas privadas y de renombre. Piensa en eso. Un centavo que podría pagar una casa, la educación de tus hijos o asegurar tu jubilación. El mercado está en llamas. La demanda de los coleccionistas de alta gama no ha hecho más que aumentar en los últimos años, convirtiendo esta moneda en un refugio de valor y un símbolo de estatus numismático. No es solo una moneda, es un activo. Es la prueba tangible de que la riqueza puede encontrarse en los lugares más insospechados. La emoción de la cacería del tesoro es adictiva. Es la misma emoción que siente un explorador al encontrar una ciudad perdida, o un arqueólogo al desenterrar un fósil. Y esa misma emoción puede ser tuya. La historia está llena de casos de coleccionistas que encontraron estas monedas en rollos de un banco, en herencias olvidadas o, como te dije al principio, en un simple frasco de cambio. Cada día que pasa, la posibilidad de encontrar una en circulación disminuye, lo que crea una urgencia en el mercado. Este es el momento de actuar. No dejes que el miedo a perderte esta oportunidad te paralice. La próxima vez que recibas cambio, no lo mires con indiferencia. Conviértete en un detective. Examina las fechas. Busca el 9 bajo. Busca la DED fantasma. La diferencia entre un gastador y un coleccionista no es solo conocimiento, es acción. Es la voluntad de detenerse, observar y preguntarse, ¿será este mi billete de lotería? La fiebre del centavo es real y está en su punto más álgido. Los precios no hacen más que subir a medida que la oferta se agota. No te conformes con ser parte de la masa que gasta su riqueza potencial. Sé el que la encuentra y la atesora. Si este vídeo ha encendido una chispa en ti, si ahora sientes la necesidad de revisar cada centavo que tienes, entonces nuestro trabajo aquí está hecho. Pero esto es solo el principio. En nuestro próximo episodio, desvelaremos los secretos de otra moneda ultrarara. Un centavo de trigo con un error tan extraño que parece sacado de una película de ciencia ficción. Una moneda que el gobierno de los Estados Unidos intentó destruir y que hoy vale una fortuna. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima entrega de nuestro viaje hacia los secretos mejor guardados de la numismática americana. La riqueza está ahí fuera. Solo tienes que aprender a verla. ¿Alguna vez has mirado el puñado de monedas que te dan de cambio en la gasolinera y has sentido esa chispa de curiosidad? Esa pequeña voz que te dice, ¿y si hay algo más aquí?
La mayoría de la gente ve centavos. Ve cobre y zinc sin valor. Ve la diferencia entre un café y un simple trozo de metal. Pero tú no eres la mayoría. Tú eres un cazador de tesoros en un mundo de dormidos. Un habitante de ese nicho dorado donde la suerte y la historia se encuentran. Hoy, vamos a hablar de un centavo que podría estar, en este mismo instante, rodando por el fondo de tu bolsillo o acumulando polvo en un viejo frasco en el garaje. Un centavo que no vale un centavo. Un centavo que podría valer hasta $893.000. ¿Qué harías si encontraras $893.000 en tu cambio? ¿Te imaginas? Pagas la hipoteca, te compras ese coche que siempre has querido, o simplemente lo dejas en el banco para ver cómo crece. La mayoría de la gente nunca lo sabrá. Porque la mayoría de la gente gasta estos tesoros sin saberlo. La mayoría de la gente es el gastador. Tú, mi amigo, quieres ser el coleccionista. Y para ser el coleccionista, necesitas saber qué buscar. Detente un momento. Si tienes un frasco de monedas en casa o un montón de cambio en tu coche, ponlo sobre la mesa. Voy a darte una razón para que dejes de leer y empieces a buscar. Porque el centavo del que hablamos hoy es tan esquivo, tan raro y tan valioso que ha sido llamado el fantasma del mercado numismático. Estamos hablando del centavo Lincoln de 1969 con la marca de CKD. Pero no cualquier centavo de 1969 estamos hablando de un error específico. Un centavo que nació de una falla en la acuñación que lo convirtió en una leyenda. La mayoría de los centavos de 1969 valen un centavo. Los ejemplares sin circular, en perfecto estado, pueden alcanzar unos pocos dólares. Pero nosotros no estamos buscando algo tan común. Estamos buscando la aguja en el pajar. Estamos buscando la sombra en la oscuridad. ¿Por qué es tan difícil de encontrar? Bueno, la respuesta corta es que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, en su infinita sabiduría, trató de eliminar a este pequeño fantasma de la existencia antes de que pudiera escapar al mundo. Pero, como suele suceder, algunos lograron escapar. Y esos pocos supervivientes son ahora los objetos de deseo de los coleccionistas más acérrimos. Para entender la rareza del centavo de 1969 primero tenemos que entender cómo se hacen las monedas. La mayoría de la gente piensa que las monedas se crean en un proceso simple y perfecto. Nada más lejos de la realidad. El proceso de acuñación es un ballet de alta presión donde una plancha de metal se convierte en una obra de arte, en una fracción de segundo. Pero a veces, el bailarín se tropieza. A veces, el dado que estampa el diseño en el metal se daña, se desplaza o se duplica. Y es entonces cuando nacen los errores. El santo grial de los errores del centavo de 1969 es el doble cuño en el anverso, double die obverse, DDO. Este error ocurre cuando el dado que imprime el anverso de la moneda, la cara de Lincoln, se graba dos veces de forma ligeramente desalineada. El resultado es un efecto de visión doble en las letras y los números. En el caso del centavo de 1969, la duplicación es más pronunciada en la fecha, en la palabra Liberty y en el lema In God We Trust. Si observas estas inscripciones y ves una sombra, un contorno doble, como si las letras estuvieran borrosas, podrías estar ante un hallazgo histórico. Sin embargo, aquí es donde el camino se vuelve peligroso. Hay un imitador, un engaño que ha atrapado a innumerables coleccionistas novatos. Se llama duplicación por golpe o machine doubling. Es un efecto secundario del propio proceso de acuñación, donde el metal se desplaza ligeramente al ser golpeado por el dado, creando una apariencia de duplicación, pero de forma plana y con bordes escalonados, como una repisa. No tiene ningún valor numismático. La verdadera duplicación del DDO es redondeada, sólida y parece una imagen en 3D. Es la diferencia entre un espejismo y un oasis. Para el coleccionista avezado, la diferencia es clara, y la promesa de una recompensa enorme hace que la búsqueda valga la pena. Ahora, hablemos de la marca de Ceca. La D de Denver. Mientras que el error DDO más famoso es el de la Ceca de San Francisco S., que ha alcanzado precios de hasta $126,500 en subasta. El error en la Ceca de Denver es un animal mucho más raro y, en ciertos círculos, más deseado. No hay cifras exactas, pero se cree que solo existen un puñado de estos centavos con el error DDO de Denver.
Son tan escasos que se ha especulado con que el Servicio Secreto de los Estados Unidos, al enterarse de la existencia de estas monedas con errores, las confundió con falsificaciones y ordenó su destrucción. La paradoja es increíble: el gobierno, al intentar eliminar un error, convirtió a los supervivientes en objetos de leyenda. Esto explica por qué son fantasmas, por qué es tan difícil encontrar información concreta y por qué aparecen en el mercado con tan poca frecuencia. Son el santo grial de los centavos modernos. No estamos hablando de un simple error de acuñación. Estamos hablando de un capítulo perdido en la historia de la numismática estadounidense. Pero la historia del centavo de 1969 no termina con el DDO. Hay otras variedades que pueden hacerte millonario, aunque no de la misma manera. Por ejemplo, existe la variedad sin FG o no FG. En el reverso de la moneda, a la derecha del monumento a Lincoln, se encuentran las iniciales del grabador Frank Gasparro, FG. En algunos centavos de 1969 estas iniciales no están, ya sea porque el dado se desgastó o porque se pulió en exceso. Un ejemplar de esta variedad en estado de conservación Mint State, sin circular, puede alcanzar entre $100 y más de $500. No es el $1.000.000 del DDO, pero sigue siendo un beneficio increíble por una moneda que te costó un centavo. Llegamos al momento de la verdad. El potencial de subasta. La cifra que hace que el corazón del coleccionista se acelere, ¿hasta es una exageración? No. El mercado de las monedas de error está en pleno auge. Cada vez hay más millonarios que buscan piezas únicas, y la rareza del centavo de 1969 de DDO, si se pudiera encontrar un ejemplar en condiciones casi perfectas, podría alcanzar una cifra récord. Piensa en ello: $893,000 por un centavo que podría estar en tu bolsillo ahora mismo. Esa es la promesa de la numismática, la adrenalina de saber que en cualquier momento, en cualquier transacción mundana, puedes encontrar una fortuna. Y esta tendencia no hace más que aumentar. Con la inflación y la incertidumbre económica, los activos tangibles, como las monedas raras, se están convirtiendo en el refugio de los inversores inteligentes. La urgencia es real. La oportunidad es ahora. Entonces, ¿qué debes hacer? En primer lugar, ve a buscar ese frasco de monedas. No esperes un segundo más. No dejes que la pereza te robe un sueño. Saca tus centavos de 1969 coge una lupa de buena calidad. Busca esa duplicación en las letras y los números. Si ves algo sospechoso, no lo limpies. No lo frotes. No intentes mejorar su aspecto. La limpieza es el mayor enemigo del valor de una moneda. Simplemente, colócala en una bolsa de plástico protectora y busca a un experto. Puedes llevarla a una tienda de numismática de confianza, o enviarla a una de las empresas de certificación como PCGS o NGC. Ellos son los únicos que pueden autenticar la moneda y darle el sello de garantía que la convertirá en un activo, de 6 cifras. Una vez autenticada, tienes varias opciones: conservarla como inversión a largo plazo, ponerla en subasta en una casa como Heritage Auctions, o venderla directamente a un coleccionista privado. El mercado está caliente, y los compradores están esperando. Este es tu momento. La diferencia entre ser un gastador y un coleccionista es un simple acto de observación. Mientras millones de personas desperdician estos tesoros, tú tienes el conocimiento y la oportunidad de cambiar tu fortuna. Si hoy no te tomas el tiempo para revisar tu cambio, te arrepentirás. Recuerda, es tu responsabilidad fiscal mirar 2 veces cada centavo. No te conviertas en la historia de alguien que gastó $893.000 en un chicle. Y ahora que sabes el secreto del fantasma de Denver, ¿estás listo para la siguiente búsqueda? La numismática está llena de leyendas como esta. El próximo mes, exploraremos la historia del centavo de acero de 1943, que no es de acero, y que podría estar escondido en el mismo lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la oportunidad de tu vida. Porque la próxima fortuna podría estar a solo un centavo de distancia. Pocas cosas en la vida moderna generan una mezcla tan potente de ilusión y olvido como el cambio suelto que guardamos en un frasco, en el fondo de un bolsillo o en la guantera del coche. Lo vemos a diario, lo usamos para completar el precio en una tienda, o lo ignoramos por completo. Es simplemente calderilla, ¿verdad?
Pues bien, esta apatía, esta cómoda indiferencia, podría ser el mayor error financiero de tu vida. Porque en el mundo de la numismática, la línea que separa un centavo de $907.000 es tan delgada como un error de acuñación, y tan invisible como una marca de ceca que falta. Hoy, no vamos a hablar de una moneda antigua y polvorienta de un museo. Vamos a hablar de una moneda que podría estar en tu casa ahora mismo. Una moneda del año 2000, de esas que ves a diario, pero que en su versión más rara, sin marca de ceca y con un error específico, se ha convertido en el fantasma del mercado. Una pieza tan escasa que cuando aparece, reescribe las reglas de lo que entendemos por tesoro escondido. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te hará ver todas las monedas de un centavo con otros ojos. Deja de leer este artículo y, si puedes, ve a buscar ese frasco de monedas. Ahora mismo. Porque la oportunidad de encontrar una fortuna podría estar a solo un puñado de metal de distancia. Para entender por qué un centavo del año 2000 puede valer una fortuna, primero debemos convertirnos en detectives de la Casa de la Moneda. Hablamos de la ceca de Filadelfia, la más antigua de Estados Unidos. La característica principal de sus monedas para circulación general es, precisamente, la ausencia de una marca de ceca. Si tienes un centavo del 2000 sin una D, de Denver, o una S, de San Francisco, ya tienes la primera pieza del rompecabezas. Por sí sola, una moneda común del año 2000 en perfecto estado puede valer unos pocos dólares. Pero no hemos venido a hablar de monedas que valen $4. Hemos venido a hablar de la excepción, del error que convierte lo ordinario en extraordinario. La verdadera magia, la que puede llevar su valor a los 6 dígitos, reside en un error de acuñación, tan sutil que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. Estamos hablando de una moneda acuñada en un planchet incorrecto, o de un error de doble troquel que crea duplicidad en las letras. Es en esta rareza donde aparece el famoso Guaida M. Durante los años 90 y principios de los 2000, la Casa de la Moneda utilizaba diferentes troqueles para las monedas de circulación regular y para las monedas de prueba, proof. En el reverso de la moneda, en la palabra América, la distancia entre la A y la M, en una moneda de circulación normal debería ser casi inexistente, close AM. Sin embargo, por un error que la historia numismática recuerda con admiración, algunos troqueles de las monedas proof se utilizaron para acuñar monedas de circulación en el año 2000, creando el famoso Guaida M, donde hay un espacio claramente visible entre la A y la M. Un error, un pequeño espacio, que multiplica el valor de la moneda por cientos de miles. Piensa en el proceso de acuñación. Millones de planchets de zinc y cobre siendo prensados a una velocidad vertiginosa. Un error milimétrico, un troquel que no se cambió a tiempo, y el resultado es una pieza que los coleccionistas persiguen con obsesión. Esta es la naturaleza del error, el fantasma del mercado, un objeto que nunca debió existir, y que por eso mismo, es más valioso que el oro. Es la historia de la moneda del 2000 sin marca de ceca y con error de troquel, una pieza que desafía la lógica de su propio valor nominal. No se trata de su material, que apenas vale unos céntimos, sino de su imperfección, un accidente histórico que la ha convertido en una de las piezas más codiciadas de la numismática moderna. Llegamos, por fin, al momento cumbre. Al clímax de nuestra búsqueda. Ya conoces la historia, el contexto y los detalles técnicos que hacen de este centavo una leyenda. Ahora toca hablar de su precio, el veredicto final que convierte la teoría en una realidad asombrosa. ¿Cuál es el valor real de un centavo del 2000 sin marca de ceca y con el error Guaida M? En el mundo del coleccionismo, la respuesta es tan variable como el propio mercado, pero las cifras que se barajan son de infarto. Mientras que el ejemplar común en estado de circulación no supera el centavo, las piezas en estado sin circular, un circularet, y especialmente las que han sido certificadas por servicios de grading como NGC o PCGS, alcanzan precios que hacen tambalearse a cualquiera. El techo de este mercado, el número que hace soñar a cualquier cazador de tesoros, es la cifra que ronda los $907,000. Sí, has oído bien. Casi $1 millón por un centavo que salió de la Casa de la Moneda con un pequeño error en la impresión de las letras. ¿Por qué tanto? Por la ley de la oferta y la demanda. Se estima que solo existen un puñado de estos errores en condiciones de alta calidad, lo que crea una tormenta perfecta de deseo entre los coleccionistas más acaudalados. Es la representación máxima de riqueza oculta,
La prueba tangible de que la fortuna puede estar en el lugar más inesperado. La emoción, la posibilidad de dar la campanada, es tan real que el mercado de estas monedas no ha dejado de hervir. No es una burbuja especulativa, es la constatación de que la rareza extrema y la historia tienen un precio, y a menudo es astronómico. Por eso, la próxima vez que recibas un cambio, no lo mires con desdén. Detén un segundo, gira el centavo y mira la fecha. Busca la marca de ceca. Si no está, examina el reverso con lupa, fíjate en la distancia entre la A y la M. Esa pausa, ese momento de atención, podría ser el comienzo de una historia que contar. Podrías tener en tus manos un fragmento de la historia que vale más que un coche de lujo, más que una casa. Y ese es el verdadero poder de la numismática. Así que ya sabes. No dejes pasar otra oportunidad. Revisa tu cambio. Ese frasco de monedas que tienes en casa podría ser el cofre del tesoro de tus sueños. Y si encuentras algo que te llame la atención, no te lo pienses dos veces, llévalo a un experto, certifícalo. Este es el momento de la acción, de la emoción, de la caza. Esto es solo el principio. La numismática está llena de secretos como este. En nuestro próximo capítulo, desvelaremos la historia de otra moneda, fantasma, una que ni siquiera debería existir. No te desconectes, porque la próxima pieza de la que hablaremos te hará olvidar el centavo de los 907,000 dólares. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para la siguiente aventura.